yo soy Adriana Mayén y hoy estaré retroalimentando mis fallos en el parcial 2. Para iniciar, tenemos el problema 2 acerca de vectores y es importante recalcar que las partes que más me costaron comprender acerca del tema durante el parcial fue identificar la diferencia entre un vector y un escalar, diferenciar los distintos tipos de notación vectorial, así como diferenciar el producto punto del producto cruz y calcularlo en base al producto vectorial. Nuestro problema nos pedía calcular el vector C y calcular el vector A por el vector B. Para iniciar, se identificó el vector A y el vector B tanto por sus magnitudes en puntos en rectangulares, en X y en Y, en ambos, ¿verdad? Luego pasamos a resolver el problema A. Calculamos el vector C, identificando que debíamos expresarlo en vectorial. Y es importante retroalimentar que un escalar es una cantidad que solo tiene un número y una unidad, mientras que un vector tiene número, dirección y sentido. Entonces, ya sabiendo eso, lo que hicimos fue multiplicar el 3 por el vector A y luego restarlo por el vector B. Y esto nos dio como resultante una cantidad rectangular de 75 metros en X y 20 metros en Y. El problema nos pedía expresarlo en punto cardinal. De ahí vino mi segundo problema, que fue identificar los distintos tipos de notación vectorial. Hay distintos tipos de notación vectorial, como lo son de manera cartesiana y, por ejemplo, la notación de unitarios o polares, rectangulares. En este caso pedía los puntos cardinales, entonces encontramos el ángulo a través de la tangente inversa, pusimos la cantidad de Y dividido X y luego encontramos la magnitud con Pitágoras. Y en este caso fue X al cuadrado más Y al cuadrado y nos dio como resultante esa magnitud. Luego lo unificamos y definimos nuestro eje de referencia, que en este caso fue norte del este, entonces partíamos del este al norte. El segundo problema fue calcular el producto punto, la cantidad escalar del vector A por el vector B. El producto punto se usa cuando queremos relacionar dos vectores para obtener un escalar. Eso fue lo que hicimos, entonces se multiplicó tanto los factores X como los factores Y de ambos vectores y eso nos dio como resultado esta cantidad escalar. El problema 3 se centró en un problema de alcance y en este se me dificultó resolver el problema involucrando dos partículas en movimiento, o sea, definir si el problema era de alcance o de encuentro. Y a partir de ahí mi problema fue básicamente algebraico, de diagramar, y así también como resolver matemáticamente el problema en sí. Entonces, iniciando, fue el diagrama. Centramos nuestro punto de referencia para saber que iniciará en 0 y tener una velocidad inicial de 0. Ponemos el punto de alcance y definimos cuál de estos movimientos será acelerado y cuál no. En este caso, el MRU fue el de la moto y el MRUA fue el del carro. Definimos nuestras variables a partir del punto de referencia, que fue 0, velocidad nos la dicta el problema, el tiempo no lo desconocemos, y lo mismo sucede con el carro, que no tenemos ni la distancia ni la velocidad, tenemos la aceleración y queremos encontrar el tiempo. Iniciando ya a resolver este problema, tenemos el inciso A, que nos pregunta cuál es la distancia en que el carro alcanza la moto. Ahí comprendemos que estamos buscando la distancia final. Como es un problema de alcance, sabemos que la distancia tanto para el carro como para la moto será la misma en ese punto. Entonces
utilizando las funciones de MRU y MRUA. Definimos la distancia, la función de distancia del carro y la de la moto. Nos damos cuenta que no tenemos el tiempo, entonces igualamos. A partir de acá sucedió mi problema. Y igualamos, utilizamos la función cuadrática y eso nos da como resultado un tiempo. Conociendo ya este tiempo, utilizamos la función que habíamos definido, que era la misma para ambas, ¿verdad? La aplicamos a la más fácil y ya nos da la distancia final de este alcance. El siguiente problema nos pedía encontrar la rapidez del carro en ese momento, es decir, la velocidad final. Utilizamos una función básica del MRU. Entonces ya interpretamos las variables y nos da como resultado 50 metros por segundo. Luego tenemos el problema C, que nos explica que 20 segundos después del alcance, ¿a qué distancia se encontrará el automóvil delante del camión? Bueno, acá podemos comprender que este es nuestro punto de encuentro y a partir de estos 20 segundos a trasladar el carro y la moto. Y lo que nos interesa saber no es la distancia ni de este, sino la distancia en la que el carro pasa a la moto. Esta. Entonces, como queremos saber esa distancia, encontraremos primero la distancia del carro y la distancia de la moto y será una resta. Aplicamos las mismas funciones que en el caso anterior, pero con los 20 segundos y con la velocidad final encontrada. Lo restamos y ya nos da la distancia. Para concluir este problema es importante recalcar que el alcance entre dos partículas se refiere a la distancia máxima que las separa o a la distancia a la que uno puede interactuar con la otra dependiendo de las fuerzas que actúan entre ellas. Finalmente, el último problema fue de análisis gráfico y los factores que más me costaron aplicar durante el parcial fue comprender la gráfica de velocidad-tiempo de movimiento con aceleración constante, identificar la función de posición-tiempo a partir de una gráfica, obtener la función de velocidad-tiempo a partir de una gráfica y diferenciar la aceleración media de la aceleración instantánea, así como también obtener la gráfica de velocidad-tiempo a partir de la gráfica de aceleración-tiempo. Partiendo de este punto, es importante iniciar con el primer inciso. Básicamente se nos pedía graficar la gráfica de velocidad-tiempo de los primeros 6 segundos de una gráfica de aceleración-tiempo. Yo acá no tengo la gráfica de aceleración-tiempo, pero básicamente para pasar de aceleración-tiempo a velocidad-tiempo medíamos y calculábamos el área. Entonces utilizábamos base por altura y lo calculábamos y en este caso, por ejemplo, en la gráfica se mostraba que no había aceleración, entonces la velocidad era constante y se mantiene constante aquí. Entonces iniciábamos calculando la primera velocidad, que fue base por altura. Luego, como mencioné, era constante, entonces se mantiene en 0. Luego tenemos la velocidad número 3, que también fue base por altura. Y la diferencia entre esta es que queríamos encontrar este punto en el que quedaba en 6. Entonces, básicamente se operó la velocidad inicial más la diferencia de velocidades. Y eso nos dio como resultado -1 para saber el punto final de esta aceleración en el punto que nos indicaba el problema. Como mencioné, aquí tengo estos principales puntos, que fue básicamente no saber graficar la gráfica de velocidad-tiempo a partir de la gráfica de aceleración. Y pasando al siguiente inciso, tenemos que me costó encontrar la función de posición-tiempo a partir de una gráfica. Esto es evidente porque pasando de la velocidad de la gráfica de velocidad pasamos a la gráfica de posición. Se aplicó el mismo método. En este caso, como eran triángulos, se encontró el área bajo la curva de los triángulos y de los cuadrados. Como me pedían un rango de 0 a 4 segundos, solo aplicamos estos de acá
y se realiza el mismo problema, ¿verdad? La misma dinámica, en este caso un medio por base por altura, luego base por altura, y para encontrar el desplazamiento se sumaron las áreas. Básicamente esa es la idea principal de todo, que encontramos los desplazamientos a través de el área de las velocidades. El inciso C fue básicamente encontrar la aceleración instantánea. Yo en el parcial confundí instantánea con promedio. La aceleración promedio, por lo tanto, es el cambio de velocidad en un intervalo completo, y la aceleración instantánea es un cambio de velocidad en un instante. Partiendo de esa idea, sabemos que es la diferencia entre velocidad partido de la diferencia entre tiempo. Básicamente lo calculamos utilizando la gráfica original la gráfica de velocidad. Y básicamente al saber estos valores, identificar el punto, la velocidad final y la velocidad y el tiempo final, nos dio como resultado esta aceleración instantánea. El inciso final fue realizar funciones de x de la posición tiempo para el intervalo de 0 a 4 segundos. Aquí se midió el MRUA y se reemplazaron los valores en este intervalo. Y luego fue reemplazar los valores de MRU y en este intervalo de tiempo, y nos dio como resultado esto, siempre recordando que la variable de tiempo no se reemplaza, sino que se mantiene para que se mantenga la función. Básicamente esa fue la retroalimentación acerca de mi parcial, y para concluir es importante mencionar los cambios que realizaré en mi metodología de estudio. Esto se basa básicamente en estudiar un tema por semana, dependiendo del tema que me den por la semana, irlo repasando diariamente, ejercitando, y resolver dudas en apoyo académico, así como repasar las bases matemáticas como lo son álgebra y aritmética.